ahora. Muy buena tarde, sean bienvenidos a un nuevo viernes de vinculación. Hoy viernes 27 de agosto nos encontramos en una nueva misión a través de Comunicación Radio WAPS en Facebook y nos puede sintonizar por la 1180 en la radio. ¿Qué tal? El día de hoy nos encontramos para platicar con la doctora Noelia Camacho del Departamento Académico de Humanidades. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, para nada. Usted agradecerle que haya con tan poco tiempo de anticipación aceptado estar acá con nosotros. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante como lo es la motivación y su influencia en el aprendizaje, que pues es un tema relevante salvo las circunstancias en las que nos encontramos actualmente y un panorama complicado, ¿verdad? Totalmente. La motivación se ha instaurado como el elemento principal para aprender o no aprender, para que se generen o no se generen los aprendizajes, ¿no? Entonces sí es muy, muy importante, sobre todo en este preciso momento y en esta etapa que estamos viviendo. Así es. Antes de comenzar, quiero dar las gracias al equipo de radio que hace posible esta transmisión y al equipo del Departamento de Vinculación. ¿Le parece, doctora, si antes de comenzar leo un poco de su reseña para que nuestra audiencia le conozca mejor? Claro, gracias. La doctora Noelia Camacho es docente actualmente en la licenciatura en Pedagogía y en la licenciatura en Ciencias de la Educación y es responsable de esta última en el Departamento Académico de Humanidades de nuestra institución. Es licenciada en Educación Primaria por la Benemérita Escuela Normal Urbana Profesor Domingo Carballo Félix. Cuenta con una maestría en Docencia e Innovación Educativa por la Unidad Pedagógica Nacional. Cuenta también con una maestría en Pedagogía Crítica y Proyectos Educativos por el Instituto McLaren de Pedagogía Crítica y también cuenta con un doctorado en Pedagogía Crítica y Educación Popular por el Instituto McLaren de Pedagogía Crítica. Pues yo creo que es de las más indicadas para platicarnos sobre este tema dado su preparación. No sé si quiera platicarnos algo más sobre usted que no haya comentado. Pues es básicamente eso. La verdad estoy muy contenta de participar como docente y como encargada de la licenciatura en Ciencias de la Educación acá en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y también soy docente en nivel primaria. Estoy trabajando también en nivel primaria, pero pues son dos de las situaciones o contextos en los que realmente me gusta trabajar y desempeñarme, así que lo disfruto mucho. Ay, se nota, espero que siga con su trabajo porque es una labor muy importante dado el panorama en el que nos encontramos. Sí, es determinante. Si le parece, si comenzamos con la entrevista del día de hoy. Hoy vamos a platicar sobre un tema relevante que nos convoca en la actualidad, que es sobre la motivación. Muchas perdimos en algún su momento esa motivación. ¿Qué entendemos por motivación, doctora? Bien, pues mira, a veces puede resultar un poco complejo cuando pretendemos definir qué características son lo que realmente representa la motivación. Pero en sí, la motivación viene siendo esa fuerza que nos impulsa para lograr un objetivo o una meta que nosotros nos hayamos planteado. Generalmente existe una motivación natural en el ser humano que está inspirada básicamente por la necesidad que nosotros sentimos. Es decir, si mi primera necesidad es a lo mejor alimentarme, pues voy a generar acciones que me permitan cumplir con esa necesidad, y esa es una primera motivación que nosotros sentimos de forma natural, ¿no? Esa motivación que nosotros tenemos y que es impulsada por una necesidad básica. En otro sentido, hablando en términos académicos, existe una motivación que viene de fuera, es decir, a partir del reconocimiento o del éxito, incluso también del fracaso que puedan llegar a tener nuestras acciones en el terreno de lo académico, esa motivación puede ir disminuyendo, puede ir aumentando dependiendo cuál sea el caso. Específicamente en el contexto en el que ahorita estamos, en la pandemia, que ya llevamos más de 1 año y medio en estas condiciones,
Pues sí, la motivación ha representado pues un tema muy importante y en algunos casos ha representado un obstáculo, porque precisamente si valoramos que la motivación está íntimamente relacionada con esa necesidad que nosotros sentimos de hacer las cosas, pues nuestras necesidades actualmente han cambiado y nuestras prioridades también han cambiado. Entonces, nuestros estudiantes universitarios también están viviendo esos cambios y las necesidades que ellos tienen inmediatas también han cambiado. Entonces, no podemos nosotros pensar que nuestros estudiantes puedan tener el 100% de atención, de interés en cuestiones relativas a sus clases, por ejemplo, cuando estamos viendo que allá afuera existe una realidad que les está diciendo a cada rato que tienen que moverse, que tienen que conseguir, incluso algunos estudiantes se han vuelto pues los pilares de sus hogares para poder conseguir recurso económico y poder sustentar sus necesidades, no solamente las suyas, sino las de sus familiares también, pues entonces ya no están cumpliendo únicamente el rol de estudiantes. Las necesidades han cambiado, sus requerimientos y sus intereses pues también están enfocados en otro contexto y sí ha sido muy complejo intentar que los muchachos puedan centrarse en cuestiones académicas, pues cuando estamos en una realidad pues muy compleja, muy difícil, muy dolorosa y que en algunos casos pues no les permite enfocarse en cuestiones académicas como lo habían venido haciendo en otros momentos, cuando únicamente en algunos casos podían ser nada más estudiantes, pues ahora tienen que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Compartir, por ejemplo, su casa, que era como un espacio libre de relajación, ahora también es un espacio para estudiar. Entonces, los niveles de estrés también han aumentado y pues sí se ha complicado muchísimo el panorama educativo actualmente. Y no solamente con estudiantes universitarios, sino también con estudiantes de educación básica, preescolar, primaria, secundaria y y educación preparatoria también. Por supuesto, y a veces pensamos en que son los alumnos universitarios los que pasan por esta situación, ¿no? Siendo que los más pequeños también pasan por un problema más grande, y pues es el problema de aprendizaje en la niñez, que es una etapa muy importante pues para la vida diaria. En este aspecto le cambio tantito la pregunta. ¿Cómo lo llevaría un niño, usted que da clases directamente o que tiene trato directo con los niños? Porque es muy diferente al tema de universidades. Definitivamente, porque mira, la motivación en un estudiante universitario pudiéramos pensar que pues depende de él, ¿no? Porque tenemos como que una meta definida, tenemos un objetivo plasmado en el futuro y queremos trabajar para lograrlo. Pues la mayoría de los estudiantes que entran precisamente a estudiar una carrera es porque pretenden obtener un título académico. Pero en el caso de los niños que no son tan dependientes, es donde pudiera llegar a complicarse un poquito y es donde los adultos, ya sea padres de familia, sociedad en general y por supuesto nosotros como docentes, tenemos un papel relevante en la motivación de los niños, porque los niños todavía no son conscientes de esos objetivos. O sea, si tú le preguntas a un niño, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? Pues probablemente no sepa responderte porque vive en la inmediatez. Entonces, es cuando nosotros, te digo, como adultos, jugamos un papel relevante en la motivación para ellos. Entonces, la motivación en los niños se da a partir de los estímulos que ellos reciben sobre sus acciones. Por ejemplo, en la familia, si nuestros hijos o nuestras hijas generan una acción que no está socialmente aceptada o yo como padre de familia no lo veo correcto, entonces emito un castigo o una consecuencia a esa acción que no me está gustando. Pero si realiza una actividad de la cual yo sé que va a ser para su bien en un futuro, entonces voy a empezar a motivar o a estimular para que ese tipo de actitudes positivas pues se repitan. Y si nosotros aprendemos a manejar bien los estímulos y los refuerzos positivos en los niños más pequeños, podemos lograr que se consolide una motivación
muy enfocada y muy definida, de tal manera que cuando ya lleguen ellos a ser adultos, pues tengan realmente mayor responsabilidad al hacerse conscientes de que la motivación también depende de ellos y no solamente de agentes externos. Entonces, sí es muy importante que nosotros nos enfoquemos, cuando estamos hablando con niños pequeños, que nos enfoquemos en todo eso que ellos saben hacer y que les sale excelentemente bien. En eso que son buenos, porque todos los niños son buenos en algo. Entonces hay que enfocarnos en esas cosas en las que ellos son buenos. Generalmente yo creo que, o sea, a lo mejor es cultural o no sé, pero, o sea, como que nacemos y con el chip de que las matemáticas, por ejemplo, y te lo digo por experiencia porque he trabajado con niños desde primero, segundo hasta quinto y sexto, que las matemáticas, o sea, son lo peor. Por alguna cuestión escuchan matemáticas y se bloquean por completo. O sea, dan por hecho que son malos en matemáticas porque a lo mejor escuchan que a algunos adultos se nos puede llegar a complicar, ¿no? De tal manera que ellos escuchan matemáticas y no, pues es lo peor. Pero cuando nosotros veamos que nuestros niños están generando ese tipo de actitudes negativas contra algo que apenas están presuponiendo, porque ni siquiera han vivido experiencias que a lo mejor les digan, oye, es que eres malo en matemáticas, no, pues tenemos que centrarlos precisamente en actividades que ellos son buenos. Oye, eres excelente en tal cosa. Oye, eres excelente deportista. Cuando el estudiante o el niño en este caso se hace consciente y o sea, que lo están reconociendo, que le están aplaudiendo un logro por más mínimo que sea, pues su cerebro genera dopamina y esa dopamina le hace a que todavía se motive un poco más y que tenga un interés todavía más marcado por aprender y descubrir las cosas. En esta etapa de la primera infancia, para que exista esa motivación o esa semillita de la motivación dentro de nuestros niños, es muy importante la ludificación. Cuando nosotros hacemos algo, por ejemplo, si nosotros hacemos actividades, aunque sean de matemáticas, pero si las hacemos a modo de juego y que sean divertidas, pues va a captar su atención y van a estar interesados en participar en algo que para ellos realmente representa una actividad lúdica, que se van a divertir, que van a reír, que van a correr, porque pues los niños son inquietos por naturaleza. Entonces, lo peor que pudiéramos hacer nosotros es pretender que necesitan estar sentaditos, calladitos, viendo hacia el frente para poder aprender, porque entonces eso no alimenta la motivación, al contrario. Ellos lo interpretan como algo, pues, es algo aburrido, no estar nada más sentado, escuchando hablar a la maestra, pero si los involucramos de esa forma en la construcción de sus propios aprendizajes, pues es como nosotros poco a poco vamos a ir alimentando esa motivación en ellos mismos, ¿no? Sí, claro, y a veces se nos olvida esta parte de cómo trabajar con los niños pequeños, porque pues a mí me ha pasado que tengo que lidiar con esta situación en ocasiones, y hay veces que no sé cómo, ¿no? Hacerlos entender o que comprendan, ¿no? Cierta o tal cosa, y a veces estamos en un mundo tan cuadrado que a veces uno tiene que aprender de cierta forma y de cierta manera, y se nos olvida esta parte de la motivación, de para qué lo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, y pues motivar a un niño me imagino que en algunas ocasiones debe ser complicado. Sí, definitivamente, porque como bien sabemos, o sea, todos somos diferentes, somos únicos, entonces a todos nos motivan y nos llaman la atención cosas distintas. Imagínate en un grupo de niños que son, ¿qué te gusta? 25, 30 niños en un solo grupo. Todos tienen formas de motivarse distintas. Aunque existe un punto en común que pudiera llegar a ser la edad, donde pudiéramos identificar, bueno, en esa edad, en esa etapa en la que ellos se encuentran, qué es lo que más les motiva o qué es lo que más les gusta y empezar por esa parte para poder generar actividades, te repito, lúdicas y actividades en las que ellos puedan resolver, es decir, empezar de cuestiones muy poco complejas e ir elevando esa complejidad de las acciones para que ellos se sientan seguros de lo que están haciendo, que tengan confianza de que lo que están haciendo lo están haciendo bien
y es sumamente importante el reconocimiento. Para ellos en esa etapa, cuando están en la primera infancia, es muy importante el reconocimiento porque se sienten súper orgullosos de sí mismos. Y ay, es que la maestra me dijo que lo hice súper bien. O sea, Claro. no sé si recordarás, pero algunos de nosotros salíamos con estrellitas. Ahorita hay que dar estrellita en la frente a todos los niños porque todos están haciendo un gran esfuerzo, obviamente a partir de sus propias posibilidades, pero todos se están esforzando. Entonces, el poner una estrellita es un estímulo, es un incentivo que pues obviamente a mí me va a motivar a hacer las cosas bien y repetir eso bueno que hice porque pues yo quiero una estrellita, porque me están reconociendo y me siento orgulloso de ello, ¿no? Sí, 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 a mí me tocó compartir eso en la primaria, y luego también está el tema de de los famosos sellitos de las maestras de aquel entonces, que motivaban mucho, ya sea para un regaño o para una felicidad. Sí. Y retomando ya el tema al universitario, ¿cómo podemos relacionar este tema de la motivación con el aprendizaje de los que son adultos jóvenes, ¿no? Porque esa etapa es un poco complicada también, ¿no? Hay que entenderlo. ¿Cómo podemos relacionarlo con esta parte del aprendizaje? Mira, para que pueda existir un aprendizaje, independientemente del nivel, tiene que el estudiante tener interés, o sea, tiene que desear aprender, ¿sabes? Tiene que querer hacer algo. Entonces, nosotros tenemos que, como docentes, identificar que ahorita, bajo estas circunstancias, uno de nuestros principales objetivos tendría que ser motivar a nuestros estudiantes. Entonces, tenemos que conocer qué es lo que motiva a nuestros estudiantes actualmente. A nivel universitario, bueno, qué es lo que les llama la atención. Curiosamente, ahora, pudiera resultar a lo mejor un poco, no sé, vago, burdo, no sé, pero cuando nosotros presentamos la información incluso en memes, los muchachos ya se sienten un poco atraídos. A lo Identifica. mejor otros docentes más, o sea, no sé cómo decirlo, pues más formales, o sea, cómo vas a utilizar un meme como una estrategia didáctica, pero realmente funciona. Por ejemplo, si tú con los estudiantes de nivel universitario, generas actividades que están contextualizadas, que obviamente están en función al entorno en el que ellos están viviendo en cuanto a las redes sociales y demás, puede generarse esa motivación y por ende puede generarse un aprendizaje. Por ejemplo, dándole una lectura, ok, resume el contenido de la lectura en un meme o expone en un meme el contenido de lectura. O, por ejemplo, un TikTok de 3 minutos o menos de 3 minutos donde manejes imágenes y la información más básica sobre el contenido que leíste en el texto, ¿no? Pero aquí lo complicado es que muchos docentes pues no manejamos de ese tipo de redes sociales y no estamos al 100% en la misma sintonía que nuestros estudiantes. Entonces sí tenemos que llevar a cabo un esfuerzo pues mucho más grande para poder entender en qué realidad se encuentran mis estudiantes y obviamente tomarlo a mi favor, porque últimamente yo creo que a ti también te ha tocado escuchar. Existen muchas críticas respecto a las redes sociales, tanto al Facebook, a Instagram y a TikTok no se diga, pues le ponemos las cruces. Pero si nos aprovechamos de la tecnología en beneficio de nosotros mismos y sobre todo, o sea, del conocimiento de nuestros estudiantes, pues vamos a dejar de verlo como un enemigo. Entonces tenemos que apropiarnos de la tecnología para hacer que nuestros estudiantes sean atraídos precisamente al aprendizaje. Entonces, por esa parte podríamos ir avanzando en cuanto a la motivación con los muchachos universitarios, ¿no? Claro, y es que también es interesante esta parte que parece que la vemos en dos contextos diferentes, tanto desde el punto de vista del profesor como del punto de vista del estudiante. A mí me pasó en su momento como estudiante también que yo aprendo de alguna manera, mi compañero de otra, y el maestro enseña solamente de una forma, ¿no? Y ya tenemos que adaptarnos en algunas ocasiones a como el profesor enseña y no como quiero yo que me enseñe.
Y esa es una herramienta interesante de lo de las redes sociales, tanto que a nosotros en la página de Facebook, el departamento del uso de los memes, nos ha sido de mucha ayuda porque hemos atraído a bastante público y estudiantes, que pues es lo que más nos interesa. Ahora, bien entendiendo esta doble parte de tanto del maestro como del alumno, mucho se habla de la motivación hacia el alumno, pero a mí me interesa saber cómo se motiva el maestro, cómo ha hecho un profesor desde hace un año para acá para poder adaptarse a este nuevo método, que supongo en su momento habrá sido un impacto pues impresionante para algunos, de tener que adaptarse a esta nueva modalidad que pues es diferente y hay que acoplarse a lo que viene, ¿no? Sí, de verdad que sí ha sido un poco complicado y hemos intentado hasta, bueno, no te imaginas, todo lo que se puede imaginar lo hemos intentado, que las videollamadas, que bueno, las clases grabadas y demás. Hemos tratado de adaptarnos y siempre digo tratado porque o sea, conforme pasa la pandemia suceden cuestiones que nos permiten reformular y replantear el modo en el que estamos trabajando. Es decir, no podemos, así como empezamos en abril del año pasado a trabajar, no podemos traer esa misma dinámica ahorita actualmente. Y no es la misma que vamos a generar de aquí a diciembre, que cierra el semestre, por ejemplo. Pero yo pienso que, y te lo digo porque pues obviamente comparto con mis compañeros de academia esta responsabilidad. Eso es lo que nosotros nos motiva, como la responsabilidad social que tenemos. O sea, nosotros asumimos esa responsabilidad y tengo la fortuna de compartir equipo con mis compañeros de la licenciatura en Ciencias de la Educación, que la verdad me siento sumamente orgullosa de ellos porque estamos trabajando como no tienes una idea. O sea, todo en pro del beneficio de nuestros estudiantes, obviamente. Estamos trabajando horas extras, nos estamos reuniendo más de 2 veces por semana, incluso tenemos reuniones hasta de 3 horas de academia, con tal de, o sea, de no trabajar, ¿sabes?, de manera individual, sino que trabajemos en equipo. Porque luego también identificamos que al cierre de semestre podía ser muy estresante y muy complejo que los estudiantes, si llevan 8 materias, tengan que desarrollar 8 proyectos finales, 8 ensayos o trabajos finales. Entonces, estamos trabajando para lograr generar los proyectos integradores, de tal manera que los muchachos puedan tener una disminución en cuanto a la carga de trabajo que tienen. Pero todo lo que nosotros lo hacemos motivados precisamente por la responsabilidad que asumimos a la hora de estar frente a grupo, porque no es cualquier cosa, o sea, es una responsabilidad y todo el tiempo estamos pensando en cómo mejorar. ¿Y sabes qué es la parte más enriquecedora de todo esto? Es que los muchachos tienen la oportunidad de evaluarnos a nosotros y nos dejan comentarios en las evaluaciones. Entonces hay cosas que no se animan a lo mejor a decirnos así frente a frente o en una videoconferencia, ¿sabes? Pero esas evaluaciones y esos comentarios que nos dejan todavía nos motivan mucho más. Porque así como para ustedes les puede servir también la estrellita, para nosotros como docentes esos comentarios que nos dejan tan bonitos, pues también nos motivan a seguir haciendo nuestro trabajo también como lo estamos haciendo y obviamente si algo no está funcionando o en los comentarios de las evaluaciones dicen, ay, es que a lo mejor las actividades se están pidiendo en tal horario y resulta un poco complicado además, entonces ya tú vas regulando y adecuándote, porque al final de cuentas existe un mundo de realidades que nosotros no conocemos y que no estamos viviendo porque no estamos con cada uno de nuestros estudiantes. Ya vemos maestros que trabajamos en 6 grupos distintos y obviamente tenemos que ser un poco flexibles y tratar de adecuarnos y no ser rígidos, que porque a lo mejor yo así trabajo, esta es la dinámica, tenemos que estar cambiando constantemente. Y algo que yo les dije a mis estudiantes en la primera clase, o sea, esta es la propuesta de trabajo durante el semestre. Obviamente vamos a ir viendo qué nos funciona y qué no y cómo nos sentimos. Si creemos necesario hacer tal y tal cambio, pues lo vamos a hacer. Entonces la comunicación es sumamente importante,
porque no se trata de ti nada más como maestro, porque tienes que respetar también las necesidades y las situaciones que cada uno de nuestros estudiantes están viviendo. Sí, claro. Es esta parte importante de que hay que comprender no a un alumno, sino a 40 alumnos de 3 grupos diferentes que se triplican y que es complicado, ¿no? Comprender cada contexto de cada uno de ellos. A mí me pasó recientemente con un familiar que pues tuvo que, por alguna situación, tuvo que cambiarse y pues pasó por mucho estrés y por mucho problemas de aprendizaje y demás, y pues hasta que decidió tomar otra carrera, y yo creo que le ha sentado para bien, ¿no? Porque hay veces que uno tiene que tomar estas decisiones personales de vida, de qué es lo mejor para mí, ¿no? Y eso es lo que se tiene que plantear también un alumno en este momento, porque conocemos de que hay motivación buena y hay motivación mala. ¿Cómo afectan este tipo de motivaciones en el aprendizaje del estudiante? Que un día está bien, al día siguiente ya está mal. Sí, fíjate que este tema de las emociones pues es sumamente relevante, sobre todo pues porque estamos viviendo en una situación que es nueva para nosotros. Antes, si tú te querías quedar un fin de semana encerrado en tu casa, pues era una decisión tuya. Ahorita ya es una necesidad quedarnos encerrados y estar todo el tiempo en nuestra casa y salir únicamente a lo mejor a surtir el mandado, no sé. Entonces, nos ha tocado acá en la licenciatura encontrarnos con estudiantes que se acercan y pues nos platican la situación en la que se encuentran. Y una de las consejos o sugerencias que nosotros les damos es, primeramente, es canalizar con el psicopedagógico, ¿no? Para que ellos tengan una orientación obviamente más profesional y que pueda resultarles más eficaz. Pero cuando existen situaciones muy, muy, muy fuertes para ellos, incluso que han tenido problemas de salud muy, muy fuertes, siempre es importante que prioricemos la salud de uno mismo, ya sea física, mental, emocionalmente hablando, siempre hay que priorizar la salud. Mientras sea sano para ti, adelante. Si existe alguna característica que realmente no está funcionando, que te está haciendo daño lejos de representar una mejoría incluso en tus condiciones de vida, entonces es válido tomarse un respiro. O sea, estamos tan presionados por cumplir todos esos escaloncitos, ya sabes, de, bueno, es que tengo que continuar, y a veces no es posible continuar a que tú sientas ese deseo, porque estás afectándote a ti mismo. Y a mí me da gusto ver que, por ejemplo, estudiantes que tomaron ese momentito de, a ver, me voy a concentrar en mí, en estar bien, en relacionarme bien con mi familia y demás, y ver que ya están regresando, porque pues existe esa posibilidad, esa ventaja de que puedan regresar y retomar sus estudios. A mí me parece excelente. O sea, no existe un cronómetro que te diga que tienes que terminar de ya tu carrera inmediatamente. O sea, no necesariamente así. Todos queremos, obviamente, tener nuestro título universitario, todos queremos ya empezar a lo mejor con una vida profesional estable y demás, pero no podemos anteponer todas esas cuestiones, a lo mejor de índole económico o de autorrealización o demás, antes de nuestras propias necesidades, afectivas incluso. Entonces, sí, el tema de las emociones sí ha sido muy, muy relevante. La motivación se ve influida por las emociones, o sea, qué tanto te sientes tú vinculado con ese estímulo, qué efectos tiene en ti esa situación que estás viviendo. Entonces, no pasa nada si antepones tu bienestar emocional, físico y mental, y te tomas ese tiempo para poder continuar con tus estudios, porque luego puede llegar a ser mucho más estresante, porque el estudio puede llegar a representar una carga lejos de ser un beneficio, pues. Entonces sí hay que poner en una balanza qué es lo mejor para nosotros mismos. No, y claro,
veces pensamos que todo lo tenemos que tener 4 años de primaria, 4 años de secundaria, los 3 de prepa, los 4 de la carrera universitaria, un posgrado quizás, y decimos, nos encuadramos tanto a veces en decir, en 16 años tengo que tener ya todo planeado, ¿no? Y a veces pues, eso también a uno como niño en su primer momento lo estresa, ¿no? Y lo agobia. Ahora ya por finalizar, tiene que llegar un momento en el de pausa. A ver, tantito, me centro y qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, ¿no? Y esta parte es muy importante de motivar a los muchachos y a las muchachas de que, pues, a ver, necesito tiempo para mí, necesito enfocarme y saber qué es lo que pretendo para mí. Pero sí, es muy, muy interesante saber toda esta parte desde el punto de vista de los alumnos y que mucha falta les ha hecho, que yo creo que son los más afectados, ¿no? En esta situación de que han estado trabajando a distancia, porque presencialmente hay mucha diferencia en la forma de aprender de un alumno. Exacto. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en las clases presenciales, podemos hacer más lúdicas nuestras clases y pueden ser más dinámicas. A lo mejor incluso el solo hecho de pasar al pizarrón, ¿sabes? A escribir, a lo mejor hacer una lluvia de ideas y demás. O sea, ya representa una actividad completamente distinta a lo que estamos ahorita acostumbrados a hacer por videoconferencia. Podemos a lo mejor acomodar incluso el mobiliario de forma distinta, podemos formar equipos, compartir, en ocasiones podemos salir al campus a observar, a realizar notas de campo, en fin, se pueden hacer muchas tantas actividades que lamentablemente bajo estas condiciones no se pueden llevar a cabo y eso también pues merma la motivación de los estudiantes. Entonces no podemos tampoco pretender que nuestras clases, como las teníamos en cuanto al discurso, ¿no? Hablando, como las teníamos planificadas para trabajar de manera presencial, las tengamos que replicar tal cual en videoconferencia porque no es apropiado, no es oportuno y las condiciones pues no se dan. Existen estudiantes que están con audífonos escuchando la clase y están trabajando al mismo tiempo en un café o en cualquier otro espacio. Así que también hemos optado por grabar las sesiones, obviamente con autorización de los compañeros estudiantes, para que pues esos compañeros que estaban durante el trabajo o que no pudieron conectarse tengan la oportunidad de que en ese espacio que tengan a lo mejor de relax en su casa o después de trabajar, puedan estudiar, ¿no? Y volver a repasar un tema y hacer las actividades y demás. Sí se nos ha complicado muchísimo, pero la verdad es que la mayoría de los estudiantes, o sea, le están echando tantas ganas, te lo juro, se están esforzando tantísimo, tantísimo. Y está padre porque está funcionando. O sea, las adecuaciones que estamos haciendo están funcionando y nos damos cuenta al momento que los alumnos están respondiendo y que se ve que le están echando ganas y están muy atentos de la retroalimentación, porque en clases presenciales pues es más inmediato, ¿no? De tú me das un comentario, entonces en ese momento yo puedo continuar orientando esa información que tú tienes. Pero cuando son por videoconferencia, a veces no pueden, te digo, porque están trabajando o están en un espacio que hay mucho ruido y demás, no pueden generar participaciones, por lo tanto las escriben, pero están muy al pendiente de que lo hice bien, maestra, estoy bien. O sea, ocupan ese estímulo, pues esa retroalimentación que realmente les diga, vas bien, continúa así. Y la verdad es que sí, nos está costando trabajo, pero es que el esfuerzo ahí se está viendo en los muchachos. Sí, y comprender todos los alumnos con de los maestros para entender pues el contexto de los alumnos, como dice, de que pues unos están trabajando y a la vez están escuchando la clase. Y ahí es un poco donde yo siento que se pierde a veces ese aprendizaje de que como no es instantáneo, el alumno no termina por recopilar todo lo que necesita. Lo hago después, lo hago mañana, lo checo en la noche. Y es ahí en ese momento donde pues queda un poco, ¿no? Infalible esta herramienta de trabajar a distancia. Pues.
Sí, de hecho, pues obviamente el aprendizaje que nosotros estamos generando a través de las videoconferencias y las clases en línea no es lo mismo que las clases presenciales. Pueden ser más significativas las clases presenciales que trabajar en línea, ¿no? Porque no estamos adecuados a esta forma. O sea, existe una parte de una relación, una interacción humana que es la que realmente permite consolidar no solamente relaciones afectivas, entre compañeros, sino que también consolidar esos aprendizajes, ¿sabes? Y como por parte de las clases en línea existe muy poca interacción, entonces sí llegan a verse afectadas las construcciones de los aprendizajes de los muchachos, o sea, no están en el mismo nivel que pudieran estar cuando llevamos a cabo una clase presencial, porque en las clases presenciales pudiéramos suponer que la atención está ahí con nosotros, ¿sabes? Porque estamos dialogando y estamos generando interacciones y demás. Y por las clases en línea, pues eso no lo podemos asegurar, pues. Entonces sí es un tema pues muy importante pensar en cómo lograr que los estudiantes esos aprendizajes los lleguen a consolidar de manera efectiva y significativamente. Claro, y continuando parte de aprendizaje, quisiera integrar un poco desde lo que es de nuestra área, del área de vinculación. Me gustaría nos compartiera cuál es la importancia de la vinculación con los sectores de la sociedad en este proceso de aprendizaje. ¿Cómo incorporar esta herramienta o esta temática a la forma de enseñar a los alumnos? Lo que pasa es que los aprendizajes tienen que ser significativos. Para que los aprendizajes sean significativos, los docentes tenemos que partir de la realidad de los estudiantes, de lo que ellos conocen y de lo que ellos ven allá afuera. Por ejemplo, existe una asignatura que se llama Desarrollo del Pensamiento Crítico y se enfoca precisamente en detectar como sociedad, cuáles son las condiciones en las que nos encontramos, cuáles son las necesidades que nosotros tenemos para poder reflexionar al respecto y poder generar propuestas de acción y en beneficio obviamente, de la sociedad en general. Entonces, nosotros como docentes tenemos que relacionar los contenidos que trabajamos dentro de las aulas con la realidad inmediata de nuestros estudiantes para que puedan llegar a ser significativos y para que ellos logren entender que todo lo que ellos van a hacer en algún futuro tiene que tener un impacto positivo en la sociedad, ¿sabes? Tienen que asumir esa responsabilidad social de que tus acciones impactan allá afuera, para bien o para mal impactan, y tenemos que ser conscientes de ello. A veces nosotros pensamos que porque están sucediendo cosas en otros espacios del mundo, a mí no me afectan. Pero sí nos afectan. Si uno, de manera muy individual, corrige algo en su persona, ya es a favor de la sociedad en general, porque tú estás corrigiendo y estás mejorando algo en ti que se va a ver reflejado allá afuera. Entonces, sí es muy importante que los hagamos conscientes de su realidad, porque a veces en la etapa también en la que llegan los muchachos, por ejemplo, de primer semestre, pues acaban de salir de la prepa y a lo mejor no están muy enterados de muchas cosas que suceden a su alrededor y que realmente les afectan. Entonces, es tarea del docente lograr formar en ellos un pensamiento crítico que les permita ser capaces de analizar eso que sucede allá afuera y sobre todo ver de qué manera mis acciones impactan en esas situaciones para poder obviamente impactar de manera positiva, porque no creo que alguno de nosotros esté interesado en hacer el mundo peor que como está ahorita. Entonces tenemos que trabajar de manera corresponsable, estudiantes, alumnos, familia y sociedad en general para realmente construir
mejores condiciones de vida, no solamente para nosotros, sino para las generaciones que vienen. Y es una de las partes más importantes de la formación universitaria, pues, de que ellos ya están más presentes en generar acciones que se puedan ver reflejadas de manera inmediata, porque como profesionales, en este caso profesionales de la educación, pues dime tú si no va a tener un impacto inmediato. Incluso yo veo estudiantes que ya están empezando a dar clases de regularización a sus familiares, sobrinos, vecinitos, obviamente en un contexto muy cercano a ellos, pero ya están generando acciones en beneficio de la sociedad. Entonces, eso es muy importante, sobre todo en esta etapa en la que se encuentran. Sí, porque ustedes de alguna manera están formando a algunos futuros profesores que tendrán algún impacto ya inmediato al finalizar su carrera, ¿no? Y que es importante que aprendan de viva mano de quienes ya son profesores, cómo ser profesores y cómo impactar ellos en la siguiente generación. Y sobre todo que estén preparados para los cambios, porque la forma, o sea, nosotros estamos formando futuros profesionales de la educación tratando de visualizar cuál va a ser la realidad a la que ellos se van a enfrentar y obviamente valorando la realidad en la que nos encontramos ahorita, ¿sabes? Pero a lo mejor en algún futuro, cuando ellos ya están ejerciendo profesionalmente, se van a topar con realidades de las que no leyeron en ningún libro, que ningún autor manejaba. Entonces tienen que desarrollar esa capacidad de innovación para poder adaptarse a las condiciones en las que se van a encontrar trabajando, porque tampoco es lo mismo un contexto urbano a una zona rural y las situaciones que cada uno de los estudiantes vive en esos contextos y, por ejemplo, las necesidades que tienen tampoco no son las mismas. Como bien dices, los muchachos tienen esa oportunidad en ciencias de la educación de elegir en qué contexto pueden desempeñarse, como pueden ser como maestros frente al grupo, pero también puede ser en el área de recursos humanos de una empresa y demás. Pero el punto acá es desarrollar esa habilidad de adaptación, primeramente de reconocimiento, cuáles son las necesidades que existen, de diagnóstico, ¿no? Conocer dónde estoy parado y cuáles van a ser los objetivos que debo perseguir. Y una vez que tengas ese conocimiento básico, entonces poder generar propuestas de acción que atiendan esas necesidades. Sí. Y ya para doctora, ¿qué viene para este semestre la doctora Noelia? ¿Qué se espera de aquí a diciembre? Pues mira, no me había puesto a pensar en eso, pero honestamente yo esperaría que podamos terminar este semestre logrando un trabajo en equipo, llevando un acompañamiento con los estudiantes, que podamos realmente ser de ayuda para ellos y pues poder generar futuros profesionales de la educación que realmente hagan un cambio allá afuera, porque de que se necesita, se necesita. Y en eso coincidimos el equipo de trabajo de la licenciatura en Ciencias de la Educación, que realmente queremos formar personas responsables, con pensamiento crítico, propositivas, pero sobre todo éticas y humanas, porque eso es lo que se está necesitando. Entonces, durante este semestre y los demás que siguen, pues pretendemos consolidar esas características en nuestros estudiantes y futuros egresados, ¿no? Qué bueno, la forma de pensar los profesores actualmente que se involucren de esta manera y que sea para un bien, ¿no? Que es el de los alumnos. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado el día de hoy, por haber aceptado nuestra invitación y fue un gusto, muy buen gusto tenerle por acá. Muchas gracias, estamos en contacto y pues gracias por la invitación. Agradecemos al equipo de Radio WAPS, agradecemos al equipo del Departamento de Vinculación. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos la próxima semana en una nueva emisión y que tengan un excelente fin de semana.